Charles-Édouard Généré-Gris, Le Corbusier, nace en La Chaux-de-Fonds en una familia de pintores y grabadores. Desde el siglo XVII, su ciudad natal es el centro de la manufactura suiza de relojes. Sus estudios iniciales en la Escuela de Arte lo forman como grabador de relojes. Es en el curso avanzado de Artes Decorativas donde su director lo interesa en la arquitectura, recorriendo luego un camino autodidacta de viajes y observaciones alejado de la formación académica tradicional en una universidad. Sus raíces suizas se reconocen en su manifiesto de 1918 Après le Cubisme, publicado en París. Allí enumera y define los atributos del arte nuevo, como si se refiriera del mecanismo de un reloj: economía, precisión, rigor y universalidad, los mismos principios que podrían aplicarse al concepto de la máquina de habitar. A los 18 años diseñó la primera vivienda para un profesor de la Escuela de Arte. Con sus primeras obras realizadas en La Chaux-de-Fonds, costeaba sus viajes de estudio. Esos aprendizajes se manifiestan en la primera casa que construye para sus padres. Un diseño completamente nuevo, sin ornamentaciones, donde interior y exterior comienzan a relacionarse. Con ese mismo estilo, diseña una vivienda en Le Locle, otra ciudad relacionada con la relojería de lujo. Es, en su ciudad natal, donde proyecta su primera casa con techo plano y estructura de hormigón armado. A orillas del lago Le Mans, realiza un prototipo de vivienda mínima para sus padres, la Villa Le Lac, una joya producto de sus estudios ergonómicos y funcionales. La planta libre, la terraza jardín y el ventanal corrido dan testimonio de una nueva concepción del encuadre del paisaje y la relación con el interior. En Ginebra construye el edificio Clarté, un bloque de apartamentos dúplex, donde experimenta formas y equipamiento que le servirán posteriormente para desarrollar sus famosas unidades de habitación. En el pabellón suizo, en la ciudad universitaria de París, la fantasía de Le Corbusier ha creado un espacio que da sensación de vida, amplitud y libertad. Sostenido en inmensos pilares de hormigón armado, con una fachada vidriada que corresponde a los estudios y la otra construida con una pared curva de piedras y placas lisas. Su última obra la realiza a orillas del lago Zúrich, para su clienta y amiga Heidi Weber. De alguna manera, este curioso edificio es su testamento existencial. En él se incluye todo su vocabulario creativo. Suiza, con un sistema ordenado y rígido, permitió sin embargo el libre pensamiento y el surgimiento de artistas y pensadores excéntricos para su época como Jung, el dadaísmo y Le Corbusier. En 1929, cuando sus diseños ya sorprendían a la escena arquitectónica mundial, Le Corbusier se embarca por primera vez rumbo a América del Sur para dar un ciclo de conferencias. Llega a Buenos Aires y siente la opresión de una ciudad inmensa e intrincada. Propone entonces dotar a la villa de una plataforma de negocios en forma de rascacielos, aislada sobre el Río de la Plata. Sus croquis son imágenes artísticas y evocan concepciones enteramente nuevas de urbanización, cuyo principio consiste en establecer grandes circulaciones vehiculares, creando enormes bloques de viviendas. A Buenos Aires la percibe como una infinita línea horizontal de luz en diálogo con la pampa y el río. El dibujo de las gigantescas torres brillando en la noche anticipa en décadas el perfil que adoptará luego la ciudad. Viaja a Montevideo, Uruguay. Propone allí la realización de 3 bloques de edificios cuyas terrazas se conectan mediante puentes con el plano superior del cerro. En 1928, Vittorio Campo le había encargado el diseño de una casa en Buenos Aires. Sin embargo, a su llegada, Le Corbusier se sorprende al ver que ya había sido construida por otro. La casa Errázuriz, en Zapallar, Chile, sufrió un destino similar. Errázuriz le encarga el proyecto a Le Corbusier durante su estadía en Buenos Aires y a pesar de su satisfacción, la construye con otro arquitecto. Tampoco ven su concreción 2 proyectos de esta misma época. Su primera impresión de Río de Janeiro se produjo ante la exuberante bahía de Guanabara.
La propuesta que imagina une las diversas bahías de la ciudad. Su boceto para Río invierte la idea que planteó en Buenos Aires. Esta vez, las verticales de los morros se oponen a la horizontal del edificio autopista. En su segunda estadía en Brasil, en 1936, participó como consultor en los proyectos de la Ciudad Universitaria de Río de Janeiro y del nuevo edificio para el Ministerio de Educación y Salud que fue construido por Lúcio Costa. Hacia 1938, Le Corbusier produce un ambicioso proyecto, el Plan Regulador para Buenos Aires, inspirado en el diseño de 1929. Colaboran los arquitectos argentinos Ferrari Ardoy y Juan Kurchan. A fines de los años 40, el gobierno de Colombia le encargó un plan piloto para Bogotá. Trabajó en colaboración con Joseph Louis Sert y Paul Lester Weiner en este proyecto tan poco realizado. Lo último en que trabajó Le Corbusier para el continente americano fue la Embajada de Francia en Brasilia, un edificio no construido. Entre 1929 y 1962, Le Corbusier regresó en numerosas oportunidades y atrajo desde siempre a generaciones de arquitectos y urbanistas americanos. Muchas de sus ideas visionarias solo fueron bosquejos y pocas alcanzaron el nivel de anteproyecto. De todas sus propuestas para América Latina, solo una llegó a construirse: la Casa Curuchet. En 1949, el Dr. Pedro Curuchet le encarga la realización de un proyecto para la ciudad de La Plata. Le Corbusier delega en el arquitecto Amancio Williams la dirección técnica durante la construcción. Se enfrenta a un gran desafío: resolver el proyecto de una vivienda y consultorio en un lote pequeño, menos de 200 metros cuadrados, irregular y entre medianeras. Proyectada en un periodo de madurez creativa, aparecen en esta obra los postulados de los 5 puntos por una nueva arquitectura, enriquecidos con otros conceptos posteriores: la planta libre vinculada a la calle, los pilotis, columnas de hormigón armado que sustituyen los muros de carga, la fachada libre, una pila independiente envolviendo la estructura, la ventana corrida y la terraza jardín. El ingreso es un elemento geométrico simple, un pórtico suspendido en el vacío de la planta libre que contiene a la puerta de entrada. El paso a la penumbra de lo semicubierto no permite adivinar aún el significado del volumen que se atraviesa. La idea de paseo o promenada arquitectónica aparece con la rampa. El trazado supera lo estrictamente funcional, sorprendiendo con visuales y perspectivas cambiantes en su recorrido de ida y vuelta. Al desplazarse por ella, el tiempo se incorpora como una dimensión más. En el descanso se presenta la disyuntiva de entrar a un prisma vidriado o seguir subiendo. Al hacerlo nos enfrentamos al espacio público, el consultorio con su acceso independiente y su magnífica vista al parque. La riqueza espacial de la obra resulta del valor del vacío del patio que articula los dos volúmenes y genera un complejo entramado con los planos horizontales de las losas y la verticalidad del árbol. La luz fluye a través de las transparencias, borrando los límites entre el interior y el exterior. Una vez dentro de la caja vidriada, accedemos al hall y una escalera mínima conduce a la vivienda. La sala de estar en doble altura se comunica con el comedor, el depósito y una cocina pequeña con salida al contrafrente, cuya funcionalidad asombra para la época. Como culminación del recorrido, en la última planta se encuentran los dormitorios, con sus respectivos baños balconeando a la sala de estar. La casa fue diseñada en base al modulor, un sistema de proporciones creado por Le Corbusier basado en medidas antropométricas. Se requirieron permisos especiales para probar la altura interior de 2 metros con 26 centímetros. En el nivel del estar nos volvemos a encontrar con uno de los elementos sobresalientes del diseño de la casa: su transparencia. La arquitectura capta el paisaje y lo incorpora. No hay límites entre el bosque y el terreno. El sitio penetra en la arquitectura y encuentra el punto culminante en la terraza,
concebida como la parte más importante de la casa, abierta al norte para disfrutar de los beneficios de la luz, del cielo, del sol y de las visuales al parque. El brisolei de la fachada principal, una piel muy calada, se eleva por sobre el consultorio hacia la terraza, poniendo límite y escala a la composición tanto en vertical como en horizontal. Un baldaquino apoyado sobre el muro medianero oeste resguarda del sol y de la lluvia. Le Corbusier aquí no hace una especulación abstracta que ignora el entorno. El vínculo con el espacio exterior fluye naturalmente. Introduce la calle al terreno desde el ingreso, vislumbra el parque desde la rampa y se entrelaza en el consultorio, el estar y los dormitorios. Finalmente, en un viaje que vivencia el bosque desde toda la vivienda, se abre en la terraza y brilla en todo su esplendor.